Bien. Ustedes en la diapositiva número 5 se van a encontrar entonces con la segunda característica que estábamos comenzando a, de alguna manera, enunciar. Eh, y como ya es habitual, les explico un poco lo que hay detrás, porque la idea es que vayamos complementando también esto del Jesús histórico con imágenes reales de los lugares donde la arqueología hoy día nos puede acercarnos, ayudarnos a aproximarnos a ese entorno. Ustedes ven ahí entonces parte de la casa, o sea, de las casas, perdón, del siglo primero, contrasta con la sinagoga que está al fondo. La sinagoga, si ustedes se fijan, tiene otro material, ¿no? Y ahí claramente se evidencia el color. La piedra oscura, la piedra más bien volcánica, que también se buscaba para las construcciones en el siglo primero, era lo que más se utilizaba. Las casas eran de muros muy gruesos, de espacios, como ustedes pueden contemplar, también amplios. Las callejuelas de Cafarnaún estaban pavimentadas, por decirlo de alguna manera, estaban, digamos, con el típico modelo de la calzada romana, con piedras, ¿no? Como especie de adoquines, lo cual también evidencia la intervención del imperio, ¿no? Y ustedes quizás les llame la atención que los muros sean muy bajos, ¿no? Lo que pasa es que generalmente estaban hechos así, esas eran las bases, y sobre ellas se levantaban, por decirlo de alguna forma, tijerales, ¿no? O especie de techos tejidos con ramas. Entonces, por eso es que quizá algunos de ustedes conocen el pasaje donde se dice que entrando a la casa de Pedro rompieron el techo, ¿no? Le hicieron bajar por el techo el paralítico para que Jesús lo curase. Bueno, porque obviamente los techos estaban de esa manera estaban hechos, ¿no? Eh, y bien, ese es como los rastros o los restos de la aldea de Cafarnaúm, el lugar donde Jesús vivió, ¿no? Y la foto está tomada, la imagen está tomada desde el lugar que sería la casa de Pedro, ¿no? Ya explicaré después por qué se dice que es ahí. Y entonces cuando en los evangelios, por ejemplo en el caso del Evangelio de Marco en el capítulo 1, se lee, y saliendo de allí, refiriéndose a la sinagoga, se fue a la casa de Pedro. Es como si uno dijese, si uno ve esta foto, como si dijese, cruzó la calle, ¿no? O pasó 2 cuadras más allá, se fue a donde Pedro. Pero en la lectura, ¿no? Y en la rimbombancia de a veces también con que se leen los textos en las liturgias, ¿no? Por aquellos días Jesús se dirigió a la casa de Pedro, uno se imagina prácticamente una procesión y en verdad es como que cruzó la esquina, ¿no? Pasó de un lado para otro. Bien, vamos a las ideas, a los globitos que van apareciendo sobre la pantalla que nos va cubriendo Cafarnaúm o parte de la aldea antigua de Cafarnaúm. Cuando decimos que Dios es experimentado como Padre, y bajo esos atributos, ¿no? Que son también eh, no necesariamente inherentes, pero sí comunes a la paternidad o maternidad, ¿no? Como lo es la gratuidad, la incondicionalidad, la misericordia, el perdón. Y ahí nuevamente tomamos lo que señalábamos en el video anterior, la tradición. Jesús no descubrió la pólvora cuando dijo que Dios es Padre. O si se cree que Jesús es un judío excepcional en términos de llamar a Dios así, pues la verdad es que se equivoca, porque Israel desde siempre ha sentido que Dios es como un padre o madre, ¿no? ¿Por qué digo como un padre o madre? Porque incluso la figura no está del todo definida en cuanto a género, sino en cuanto a las acciones propias que la cultura define. Por ejemplo, en Éxodo 4:22, Dios manda a Moisés y le dice, ve y dile al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, deja partir a mi hijo, ¿no?
Israel es mi hijo, mi primogénito, deja partir a mi hijo. Y uno supone entonces que Dios es padre, pero no dice, dile al faraón, yo soy el padre de Israel, yo soy la madre de Israel. No lo dice. Luego, por ejemplo, en la profecía de Isaías, que es uno de los grandes profetas, capítulo 49, versículo 15, él dice, ¿acaso alguna madre olvida a su hijo recién nacido? Y es como una reflexión que hace Isaías desde Dios, no como en boca de Dios, ¿no? Dios le dice esto al profeta, ¿no? ¿Acaso olvida una madre a su hijo recién nacido? Pues aunque aunque hubiese una que lo olvide, yo no. Te llevo tatuada en la palma de mi mano. Entonces ahí aparece una alusión más bien a la maternidad, ¿no? Claramente, ¿no? ¿Acaso una madre olvida? Y finalmente Oseas 11, del 1 al 4, dice un texto muy bonito, habla sobre, eh, dice, de Egipto llamé a mi hijo, y cuanto yo más lo llamaba, más se alejaba. Fui yo fui para ellos como que él lo levanta hasta las mejillas, que él le enseña a caminar, que él le da de comer. Una madre, ¿no? Una madre, aunque no se diga, aunque el texto no lo diga. Entonces esta idea de que Israel es hijo de Dios, o que Dios se experimenta como madre o padre de Israel, está en el ADN de Jesús, está en su eh, imaginario devocional colectivo, ¿no? Dios es padre-madre. Y aquí viene lo interesante, que si Dios es eso, ¿no? Si Dios nos sacó de Egipto porque somos sus hijos, estoy haciendo una reflexión como de un judío de esa época, o tratando de entender a Jesús con los insumos de su tiempo, ¿no? Y de su cultura. Si Dios nos sacó de Egipto, si Dios nos liberó, si Dios da a entender que es como una madre, y mi experiencia de madre, mi experiencia de padre, la experiencia de la mayoría de los que yo veo, tiene que ver con la gratuidad, con la incondicionalidad. Paréntesis, hay un texto en donde Jesús dice, si ustedes que son malos, si ustedes que son malos le dan cosas buenas a su hijo, cosas buenas a sus hijos, ¿quién de ustedes cuando un hijo le pide un huevo le va a dar un escorpión? O cuando les pide no me acuerdo qué otra cosa le da una serpiente, ¿no? ¿Cuánto más Dios? Dice él. Cierro paréntesis. ¿Para qué digo esto? Porque si Dios es Padre, no tiene más que ser absolutamente amoroso, gratuito, incondicional, solidario, ¿no? Si Dios es Padre, eh, nos parió, por decirlo de alguna manera. Y entonces mi relación con este Dios Padre Madre se basa desde el amor, no desde un código legal o desde algún elemento externo. Eh, lo que quiero decir de alguna manera es que la experiencia de Jesús de Nazaret va reconstruyendo la identidad de Dios, o la va fortaleciendo, ¿no? Hay una recuperación de un elemento muy importante. La palabra santidad en el hebreo, kadosh, el santo, kadosh, Dios es santo. Es el distinto, el otro, el inefable, el totalmente otro. La paternidad de Dios, ¿no? Tiene que ver con su santidad. Dios es un Padre Santo. ¿Qué quiero decir con esto? No un Padre Santo me refiero ni al Papa ni a alguien que cumpla normas, ni que sea buenito, sino que su paternidad es exponencialmente bondadosa. La santidad de Dios viene a ser como el exponencial. Él es un Padre, es un super Padre, ¿no? Dios incluso viene a ser como crítica y denuncia de las malas paternidades. Porque este Dios, experimentado por Jesús como Padre, ¿no? Eh, no tiene otra cosa más que amar a sus hijos, ¿no? Esa es su experiencia, así lo ha experimentado. Otro paréntesis,
Es interesante, yo lo he leído, nunca he profundizado en el respecto, pero cuando Jesús habla de Dios como Padre, habría que pensar que también su experiencia de paternidad fue muy positiva. Y en ese sentido, punto para José, ¿no? Su rol adoptivo fue bastante bueno, por lo visto, porque si no, no hubiese estado hablando de eso, hubiese quedado más traumado tal vez con una paternidad de mala experiencia, ¿no? Una mala experiencia de la paternidad. Entonces, cierro paréntesis. Jesús reconstruye la idea de la identidad de Dios. ¿Y por qué digo la reconstruye? Porque ¿cuál era la idea imperante? No era que Dios era Padre. Eso era, sí, era parte como de lo que sí, está bien, lo es. Pero la teología que provenía del templo, del judaísmo que controlaba la fe del pueblo, tenía otra idea acerca de Dios y otra idea de cómo relacionarse con Dios. Una idea basada fundamentalmente en el mérito. Esta idea también tiene un fundamento, no es que sea antojadiza. En Éxodo 34, capítulo 34, sí, versículos 5 al 7 creo, si mal no recuerdo, dice el texto, Dios ama por generación en generación, a miles de generaciones, pero castiga hasta la cuarta generación. Castiga el pecado del, del padre en el hijo, del hijo en el nieto, del nieto en el bisnieto, ¿no? Eh, Castiga, ¿no? Y por lo tanto, ese castigo proviene no de que Él sea malo, ¿no? Sino de que Dios es justo. O sea, hay un compromiso y un contrato entre Israel y Dios, que es la alianza. Y ese contrato fija ciertas obligaciones, deberes y derechos. Y además ese contrato habla de la exclusividad entre Dios e Israel. Entonces cuando Israel falla, es que Dios lamentablemente reacciona frente al rompimiento del contrato. Ahora bien, esa teología que aparece en el Éxodo, con el tiempo va a ser superada por un profeta. El profeta Ezequiel ayudará a depurar esa idea de un Dios castigador generacional, que se las cobra hasta la cuarta, y pasará a lo que se denomina la retribución personal. Entonces se entiende que Dios arreglará cuentas en relación con mis actos. Pero volvemos a un problema. O sea, Dios sigue entonces condicionado a mi actuar. Si yo obro bien, Dios me bendice. Si yo obro mal, rompo pacto, Dios reacciona. O sea, de alguna forma es como un acto reflejo en Dios, ¿no? Rompiste la alianza, pum, enfermedad. Rompiste la alianza, pobreza. Rompiste la alianza, infertilidad. Rompiste la alianza, no se cansa, ¿no? Entonces, tenemos a Dios de alguna forma condicionado por nuestro actuar, ¿no? Esa es un poco además, no deja de ser hasta la idea que subyace en muchos de, de personas que tal vez son cercanas a ustedes, ¿no? O uno mismo en algún momento de la vida, ¿ya? Yo creo que algunos de ustedes ya, como varios no son creyentes, no tienen estos dispositivos mentales, pero mucha gente se conduce o se conducía por esto, ¿no? Dios me va a castigar, ¿no? Si pasa algo, hoy la voluntad de Dios. Hoy esta enfermedad es para que... Hasta la pandemia es voluntad de Dios para que podamos ser mejores personas. O sea, entonces, nada de eso es cristiano. Nada de eso tiene que ver con el mensaje de Jesús de Nazaret. Porque cuando recupera ese sello, ¿no?, de la paternidad de Dios, en el fondo va a entender o va a experimentar y así también lo va a predicar que Dios está preocupado del ser humano, de la criatura, como un padre a su hijo. Y que no hace distinción entre el hijo que se comporta de acuerdo a la ley como del hijo que deja la casa, que es la parábola del hijo pródigo, que ya se las voy a referir por si es que no la conocen. Entonces, se reconstruye esta identidad porque de alguna manera ha sido mutilada, ha sido malinterpretada. El paradigma del mérito ha situado a Dios no desde su santidad, de ser un Padre santo, vuelvo a esa idea, ¿no? Pagola también hablará de esto del código de santidad, que tiene que ver con que
Dios se diferencia de nuestras mezquindades. Entonces, el amor de Dios no tiene condición. Al momento en que yo lo puedo condicionar, entonces deja de ser Dios, ¿no? Porque lo puedo meter al bolsillo. Un poco también lo que sale en el Evangelio de Lucas, cuando habla sobre el fariseo que entra al templo a rezar y el publicano, el que le cobra la plata a sus paisanos judíos para mandársela al emperador y que el emperador tenga sus bacanales allá en su palacio en Chipre. Tiberio era terrible. Entonces, esto que Jesús cuenta, ¿no? Que el fariseo y el publicano rezando en el templo y el fariseo diciéndole en la oración interna a Dios, es una parábola que Jesús inventa, gracias Padre, porque no, gracias Dios, porque no soy como pago el diezmo, ayuno, soy ejemplar en el fondo, tengo todos los méritos para que tú me bendigas, ¿no? Y así se evidencia, porque seguramente tenía también una buena vida que le permitía evidentemente tener así un buen pasar. Y por lo tanto eran señales de bendición, era un hombre bendecido. En cambio el publicano dice que Jesús en la parábola decía, perdóname Señor que soy un pecador. Era lo único que rezaba. Y Jesús termina diciendo, ¿quién de los dos bajó justificado? Dice, fue el publicano, ¿no? Porque a Dios no hay que ir a exponerle los méritos para decirle, Señor, dame lo que me corresponde, o, o me tienes que amar, etcétera, ¿no? Dios ya lo hace, y lo hace sin condición, ¿no? Entonces lo que Jesús hace con su predicación, y después lo vamos a ver prontamente en su actuar, en su praxis, es mostrar un nuevo paradigma, donde Dios aparece como un padre que no se deja condicionar. La parábola del hijo pródigo cuenta esta historia de dos hermanos, también aparece en el Evangelio de Lucas, donde uno de ellos, el menor, le pide la herencia al padre. O sea, pedirle la herencia es matarlo en vida, ¿no? Dame mi parte de la herencia. Y el padre divide la hacienda entre sus hijos y le da su parte. Y cuenta el texto que el hijo se gasta todo el dinero, ¿no? De farra en farra, y hasta que al final, perdiéndolo todo por una vida, dice el texto, que bien licenciosa, termina como ayudante de un jornal, de un, qué sé yo, de un campesino que tenía un corral con cerdos. O sea, llegó a lo peor, a darle comida a los chanchos. Recordemos que los cerdos son un animal impuro para el judaísmo. Entonces imagínense cómo la parábola va llevando al personaje hasta el momento más indigno, ¿no? Hasta lo más indigno. Y cuenta que tenía tanto hambre, tenía tal nivel de hambre que quería comerse las algarrobas que comían los cerdos. Y entonces el hambre lo hizo entrar en razón, ni siquiera buscaba el perdón de su padre. Dice, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros comen muy bien? Y yo aquí muriéndome de hambre. No, me voy a levantar, voy a ir donde mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Y se levantó y se fue. Eh, Interesante que, insisto, ¿no? Él casi prepara un discurso absolutamente manipulador también, ¿no? He pecado, trátame como un siervo, ¿no? Pero porque tengo hambre. Y dice el texto que él vio el padre a lo lejos que venía el hijo, ¿no? El texto deja como de alguna manera entrever que este padre estuvo siempre atento, porque dice, y lo vio de lejos, ¿no? Venía de lejos, entonces corrió donde él, lo abrazó, dice, es tan gráfico Lucas, lo abrazó, lo besó. Y el hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Y no alcanza a decir nada más del resto de la frase manipuladora, porque se dio cuenta ante ese amor que no merecía ser hijo. Porque ser hijo no es algo meritorio, se es. Entonces el padre dice que casi como que le tapa la boca, ¿no? Cállate, más o menos. Traigan, habla, ¿no? Traigan el vestido, el anillo, cálcenlo, hagamos una fiesta, comamos el becerro que ha sido cebado para que celebremos por este hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado. Y comienza la fiesta.
Y el hermano mayor, que trabajaba en el campo, escucha la bulla, el ruido, la fiesta, y llama a uno de los siervos y le dice, ¿qué pasa? Y le dice, que lo que pasa es que volvió tu hermano y tu padre hasta mató al becerro para celebrar, ¿no? Sacrificó el toro. Y se enoja y no quiere entrar. Y entonces el padre sale, ¿no? Vuelve el padre a salir a buscar al otro hijo. Primero al que se había perdido y ahora al otro, al que estaba dentro de la casa. Y el hijo le responde, le dice, ¿cuánto tiempo he pasado contigo haciendo todo lo que tú has querido? Y ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Y llega este hijo tuyo que gastó el dinero con prostituta. Nunca dice el texto es el en que gastó el dinero. El hijo está haciendo hasta una proyección. y, y haces todo esto. Y el padre lo calma y le dice, hijo, por favor. Y una frase muy linda del Evangelio. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Pero convenía hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Y qué es volver entonces a la vida? No quiere decir esto también que Jesús no es dulzón ni idealista, ¿no? El dolor y la enfermedad van a seguir presentes, pero es muy distinto entender que hay un Dios que te está fregando la vida a que hay un Dios que te está acompañando en la vida. Ahí está la diferencia. Y que por lo tanto no se sitúa como juez, sino como padre y madre, ¿no? Y no te juzga si te vas de la casa, ni tampoco te juzga porque hagas cosas para creer que mereces su amor. Pero que quede claro que ser hijo no te hace ser esclavo. Es como por ahí el paradigma, ¿no? Dios perdona como padre, ama como un padre y trata a sus hijos como tal. Y por lo tanto, si es padre, todos son iguales. Y ahí viene la tercera característica que vamos a ver en el siguiente video.